Cápsulas bíblicas, un llamado a la reflexión en la vida diaria. Cuando miramos a nuestro alrededor, la creación de Dios, quedamos sorprendidos de la belleza que en ella existe. Y más nos sorprende ver que Dios dejó su creación como testimonio de su existencia. En la Biblia encontramos una de las doctrinas más sorprendentes, que es la autorrevelación de Dios. Esta doctrina enseña que Dios se da a conocer a sí mismo a su creación. Dios no es un voyerista cósmico que mira desde los cielos detrás de la rendija de una puerta, como fue descrito por uno de los padres de la psicología. Dios está interesado que nosotros, su creación, lo conozcamos. Él se ha dado a conocer. Y si partimos de esa verdad revelada en las Escrituras, necesitamos entender que si hay alguien más interesado en que lo conozcamos a Él, es Él mismo. Esto debe de crear en nosotros la confianza para acercarnos a Dios. Dios no es un Dios que hizo su creación y se olvidó de ella. No, Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que vengamos a Él confiadamente, creyendo que lo vamos a hallar. La autorrevelación de Dios tiene dos categorías. La primera es llamada la revelación general, la cual enseña que Dios se revela a sí mismo a través de su creación y de la conciencia. Primeramente, ¿cómo se revela a través de su creación? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, y cito: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fin de la cita. Este pasaje nos muestra cómo Dios se ha dado a conocer a través de su creación, de tal manera que el ser humano no va a tener excusa aquel día. Aquel día, cuando se encuentre delante de Dios, no va a poder apelar a la ignorancia de que no encontró suficientes evidencias de la existencia de Dios, porque la misma creación nos muestra que detrás de ella existe un diseñador. La segunda manera en la que Dios se revela, de una manera general, es a través de la conciencia, y lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, y cito: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fin de la cita. ¿Qué es la conciencia? La palabra conciencia significa con conocimiento. Y es aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce culpa al ser violado. Los hombres tienen una conciencia innata de la ley de Dios en sus corazones. Todos tenemos un sistema de alarma que se activa en el momento que elegimos ignorar o desobedecer esa ley. De tal manera que el hombre natural no va a tener excusa cuando esté delante de Dios y tenga que rendir cuentas. Dios ha dejado suficiente evidencia como muestra del deseo que tiene de que nosotros lo conozcamos. Pero, ¿cómo funciona esto? Primeramente, cuando vemos su creación, podemos ver la evidencia irrefutable de su existencia. Segundo, cuando violamos su ley puesta en nuestro corazón y suena esa alarma que es la conciencia, existe la necesidad de silenciarla en el ser humano. Cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando alguien adultera, su conciencia lo acusa. Crea en él la necesidad de silenciar esa culpa. Y al tener un conocimiento previo de la existencia de Dios, ese sentimiento de silenciar esa culpa debe de empujarnos a buscar a Dios, debe de llevarnos a la búsqueda de Dios. Dios puso todo esto en nosotros para que nuestra necesidad corramos a buscar a Dios. Y es ahí donde entra la segunda categoría de la autorrevelación de Dios, que es la especial. La revelación especial de Dios es aquella donde conocemos a Dios a través de las Escrituras.
La revelación general no nos salva. Esa revelación que viene a través de su creación y de la conciencia no produce salvación en el ser humano, pero nos da evidencia de un creador y nos debe de llevar a buscar a ese Dios en las Escrituras. La Biblia, que es la palabra de Dios. Es la Biblia el manual que Dios dejó para que el ser humano sepa cómo debe de conducirse delante de Él. Concluimos con dos cosas. La primera, existen evidencias sólidas de que Dios se ha dado a conocer al hombre. Por lo tanto, debido a esto, ¿qué cuentas vas a entregar aquel día que estés delante de Él?